Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Les saludo desde la ciudad santa de Jerusalén, desde Israel, Tierra Santa. Hoy vamos a estar conversando acerca de la función que tiene el guía espiritual. Ya esto lo hemos hablado en vídeos anteriores, sobre ese espíritu con el que todos nacemos, ese ser espiritual que nace con cada uno de nosotros. Hemos aclarado también en vídeos anteriores que la persona nace con más de un espíritu. Es un grupo de espíritus que acompañan a la persona y que de hecho pueden sumarse a la vida de la persona. Hemos hablado, por ejemplo, de cuando una persona, digamos que realiza una mitzvah, realiza un acto que era igual a lo que hacía un sadik en vida, viene el espíritu de ese sadik y acompaña a la persona y se apega a esa persona y le enseña, le revela secretos o le ayuda incluso a perfeccionar más esa cualidad, porque de hecho ahora ese ser a través de esa persona está haciendo el bien, continúa haciendo el bien a la humanidad. Se nos habla, por ejemplo, el Rabbi Haim Vital nos cuenta en sus escritos de cómo en cierta ocasión, mientras el Arizal estaba sentado con sus discípulos dando una clase, entra un niño a la clase, bien jovencito, y de repente el Arizal se pone de pie y le da un respeto grande a este niño y todo el mundo se queda asombrado. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Este gran rabino, un gran cabalista, un gran maestro, que se ponga de pie delante de este niño y lo atiende y lo trate con un respeto y una reverencia que no lo hace ni siquiera con sus discípulos, que son a la vez rabinos y grandes cabalistas. ¿Qué sucede acá? Nos cuenta Rabbi Jaim Vital que luego de que concluyó la clase, el shiur, todos habían marchado, él regresó y se acercó a su maestro y le preguntó: mira, vi lo que sucedió cuando entró este niño, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? El Arizal le dice: no, un momento, yo no me puse de pie por ese niño, sino me puse de pie por el espíritu que lo acompañaba, porque con él estaba el espíritu de tal y tal rabino, que fue uno de los grandes sabios del pueblo judío, un gran Mecubal, un gran maestro de los secretos, que acompañaba a ese niño. Y por eso yo me puse de pie y traté con todo ese respeto, porque es la fuerza espiritual que acompañaba a ese niño. Rabbi Jaim Vital estaba muy sorprendido y decide salir. Sale a la calle a buscar al niño y a preguntar qué había hecho ese niño para merecer que el alma de ese gran sabio le acompañase. Y va, lo encuentra y le pregunta. Y el niño dice: yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo solo sé que mientras venía en la mañana temprano, antes de llegar a la sinagoga, había una familia que escuchó que estaban como, tenían problemas, estaban llorando, estaba una familia desesperada. Y él simplemente fue, les ayudó, incluso les dio hasta las mismas ropas que llevaba pueste y vistió a esa familia y les ayudó lo mejor que pudo. Y se nos revela luego que por ese niño hacer ese acto de bien, vino un espíritu de un gran cabalista del pasado que en vida hacía, tenía esa cualidad de ayudar a las personas específicamente en esa cualidad. Y por eso se le apegó a ese niño para seguir haciendo el bien incluso a los seres humanos ahora a través de esa persona. Entonces, esto lo hemos explicado en clases anteriores de cómo si alguien quiere merecer tener, digamos que vengan almas de grandes satikim, de grandes sabios, de grandes cabalistas, a revelarles secretos o ayudarles a evolucionar y a crecer espiritualmente, tiene que, pues, imitar las cualidades de ese sadik, de ese sabio, de cómo vivió, la forma en que vivió todo, cómo se conducía, los libros que leía, todo ese tipo de... Es básicamente imitar digamos que cómo era la vida de ese santo, de ese sadik, de ese sabio cabalista. Y va a tener el mérito, si califica, de que venga esa Neshama y lo ayude espiritualmente. A este respecto les decía, ¿cuál es la función entonces de el guía espiritual que tiene cada uno de nosotros o los espíritus? Les decía que nos acompañan, porque ya como le acabo de contar en la historia, tenemos espíritus que vienen y forman parte de esos seres que están ahí, que nos están ayudando en
digamos que el transitar de esta vida. Esta es una de las funciones de nuestro guía espiritual, del Magid. En hebreo lo llamamos Magidim o Magid. Su objetivo es cuidar de nosotros. Tiene varias funciones, pero una de ellas es que este gran espíritu que viene, con el que cada ser humano nace, tiene como objetivo de guiarnos en esta encarnación lo mejor posible. Tiene como objetivo de que usted logre en esta encarnación el propósito por el que usted vino a este mundo, de que usted lo va a llevar en diferentes situaciones en la vida, tanto en las buenas como en las malas, porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles, y en cada situación usted debe saber que ese ser está ahí, que tiene seres que lo acompañan, en el momento de salud como en el momento de enfermedad, en el momento de alegría como en el momento triste, porque cada situación por la que usted va a pasar en su vida ya está predestinada. Está ahí seleccionada porque algo de ahí usted tiene que aprender, usted tiene que evolucionar, usted tiene que depurar incluso transgresiones, oscuridad, cosas que usted hizo en vidas pasadas, tiene que seguir depurando todo ese mal y por eso la persona también pasa a través de sufrimientos, de enfermedades y cosas, para que ahí aprenda y vaya depurando. Si la persona tiene la actitud correcta, porque si alguien pasa por algo malo y en vez de comprender por qué le sucedió o está pasando lo que está pasando, lo que hace es maldecir y quejarse y que yo no merezco y que yo sí y que yo no. Esa persona tiene que entender que cada situación que viene a su vida, ya sea buena o lo que llamamos malo, viene por una causa, por un motivo, por un aprendizaje, por una elevación de conciencia, para superar una dificultad, para romper un ciclo. También es importante tenerlo presente, porque hay personas que vienen y situaciones a su vida de pobreza, de malos matrimonios, de digamos que discusiones con vecinos, con el trabajo, con la pareja. Y no significa que la persona se quede ahí aguantando todos esos problemas. No, tiene que buscar la solución. A eso es como se rompe un ciclo. Si la persona queda sumisa en lo que está pasando y no mueve un dedo, entonces no está aprendiendo y le va a volver a pasar y a pasar y a pasar hasta que logre aprender. Y tiene la persona que depurar, tiene que purificar, tiene que elevarse. Y eso se logra pasando esas situaciones. En este mundo en el que venimos a encarnar no hay otra forma. Hay que pasar por todas esas situaciones. Y no todo es igual en la vida de cada persona. No todo pasa por la misma. No cada situación es igual en la vida de cada cual. Es diferente. Y todo eso se elige antes de nacer. Y el guía espiritual de cada persona o ese grupo de seres, de espíritus, viene ahí con la función de ir guiando a dónde debe conducirse, a dónde debe ir, todo lo que tiene que suceder. Y la persona tiene que aprender también a confiar, a desarrollarse espiritualmente, a cultivarse espiritualmente, etc. Este guía espiritual también tiene la función de protegerlo a usted físicamente, de proteger su cuerpo, de que no le pase nada, de que no venga, de que la persona no muera, de que lo advierte de un problema. Puede ser que usted vaya a veces por la calle y de repente tenga una intuición que le diga, déjame regresar a la casa. Ay, se me quedó algo en la casa, voy a regresar. Y pum, a los pocos minutos usted mira para atrás cuando ve, en el camino por donde usted iba hubo un accidente, se volcó un camión, una guagua, un automóvil o hubo un tiroteo y mataron gente y usted, wow, dice, Dios mío, de lo que me salvé. Si hubiera seguido ahí, si no es que regresé a la casa porque está en ese momento, usted regresó porque vino su espíritu guía, su Magid, su ser espiritual, y lo hizo regresar. Que fue que se le quedó una cosa, se le olvidó algo. Esa es la excusa. Pero lo que pasó fue que lo protegió de esa situación, de esa calamidad. O si usted va por una calle y hay unos que lo van a asaltar y de momento usted dice, no voy a coger por ahí. Esta calle está oscura, no me da. Hay algo que me dice que por ahí no. Y usted, pum, se desvía por otra calle. Y luego escucha de que había efectivamente unos ladrones en tal y usted se salva de ser atracado, de que le pase algo más terrible. Y es porque su espíritu lo está guiando. Claro, la persona que no entiende de los secretos del mundo espiritual nunca se da cuenta de que lo que le ha salvado la vida siempre es Dios, por supuesto. Pero Dios envía a los seres que están con cada uno de nosotros. Que Dios no viene directamente. Él siempre tiene, como ya hemos explicado en clases, esto se llama Masé Merkabah, cómo dirige Dios el universo, la creación, todo. Tiene agentes, tiene seres, tiene entidades colocadas
para dirigir todos los asuntos de su creación. Y así ha asignado a ese guía espiritual o grupo de espíritus que están con cada ser humano que lo van guiando. Entonces, de acuerdo también, fíjense, pues esto lo hemos explicado en clases anteriores, que todos tenemos ese espíritu principal. Pueden ser incluso hasta 3 espíritus guías principales de gran elevación, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la misión que tenga cada alma, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene la misma misión y encarna por los mismos propósitos. Digamos que la reencarnación es diferente para cada persona de acuerdo a lo que cada cual esté trabajando, en lo cual la persona esté evolucionando espiritualmente. Entonces, a este respecto, hay que decir de que sucede que la persona, ese grupo de seres que le acompaña, les dije que puede ir con el tiempo, pueden venir otros seres, o se pueden marchar otros seres una vez que hayan cumplido la función que tenían con usted. Pero el tipo de espíritu que va a venir, el tipo de sadikim, de maestro, de seres que van a venir a acompañarlos a usted, va a depender de quién es usted en su grado de evolución espiritual. Porque no va a venir, por ejemplo, como les decía, un gran santo, un gran sadik, un gran sabio, aparte de su espíritu guía, les digo, pero de los que van a venir luego, no va a venir así una gran alma a acompañar a una persona, por ejemplo, que está robando, que es un asesino, que es una persona que está envueltos en drogas, en crímenes, en cosas. No, esa persona lo que está atrayendo por sus acciones es espíritus, sí, muy grandes, pero en el mundo oscuro, en el mundo del mal, demonios, seres oscuros, seres de gente que en vida eran muertos y también han muerto, pero que en vida hicieron mucho mal, que en vida eran también asesinos y malos y en drogas y cosas que no son correctas. Y esos son los espíritus que va a atraer la persona que está haciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, por las acciones que uno haga, por los pensamientos que uno tenga, es el tipo de espíritu que va a atraer. Ya lo dije, es que uno está como un espejo que refleja la imagen de otra persona. Uno atrae al grupo de amigos, la gente que está como uno, que está en la Kabbalah o en cosas espirituales, va a traer ese tipo de amistades. Igual en el mundo espiritual, el que está haciendo el mal se va a rodear de ladrones, por ejemplo, de bandoleros o el otro, lo que sea. Entonces, igual está trayendo espíritus de ese tipo de categoría. Y eso, claro que no ayuda a la evolución de la persona. Lo que lo trae es lo sume más en la oscuridad. Y ahí esa persona tiene que seguir depurando y va a tener que seguir encarnando y encarnando hasta que siga, hasta que se zafe de esa clipa que lo está atando y de esos seres de oscuridad que no van a querer irse, lo van a querer aguantar ahí porque la subsistencia de ellos depende del mal que usted siga haciendo. Porque entre más mal haga la persona, más se están alimentando esos seres oscuros que están con la persona. Y lo opuesto también. Si una persona se ha purificado, se ha limpiado espiritualmente, entre más bien usted haga, más almas de grandes santos, de grandes sadikim, de seres de una elevación muy grande, lo van a venir a acompañar y lo van a estar ahí protegiendo y lo van a estar ahí guiando para que usted siga haciendo el bien a la humanidad. Que esté una persona que esté en un nivel de altruismo muy grande. Pero otra vez, todo eso depende de cuánto trabajo hagamos, no solamente en esta vida, sino en todas las encarnaciones anteriores que hemos evolucionado. Porque alguien dice, ay, yo quiero. Eso no es de yo quiero, es de merecerlo. El tipo de espíritu que va a venir. Y hay personas que hacen un trabajo en esta vida para que en la próxima encarnación pueda merecer tener un ibur, le llamamos en Kabbalah, de un gran sadik, de un gran santo cabalista. ¿Por qué? Porque el hombre ese espíritu está en un grado de evolución espiritual tan alta y de tal grado de pureza que aunque quisiera no se le puede apegar a usted, porque usted está en un grado de oscuridad todavía. Entonces esto es para que entendamos un poco cómo funciona el mundo espiritual. Esto es muy amplio, estoy tratando de ser cuidadoso porque cada rama de aquí me puedo expandir a explicar muchos temas y secretos. Solamente estoy explicando una parte pequeña, pero otra vez enfatizando que todos tenemos ese guía espiritual, ese maquite, ese guía principal, que tenemos también grupos de espíritus con nosotros y que entendamos de que ese espíritu guía siempre es un espíritu superior que se le asigna a la persona, que si la persona otra vez, ojo con esto, también se le respeta el libre albedrío, porque él te puede aconsejar y le puede venir el pensamiento, como les puse en el ejemplo, le viene un pensamiento que diga no cojas por ahí, y la persona dice, no hago caso lo que me sucede, y sigue por ese camino, y ¿qué va a pasar? Que lo van a atracar y le va a pasar lo malo,
y le pasa el problema y le pasa el otro. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz interior, porque no escuchó la corazonada. También es que no está educada tal vez la persona, o tiene mucha oscuridad y no le permite darse cuenta. Entonces todo eso, por eso es que estamos haciendo videos como estos, para educar a la gente, para que entienda, que aprenda a escuchar a sus espíritus, a sus guías principales, a sus seres que los están protegiendo. La persona tiene que tener la capacidad para poder librarse de un problema. Y si pasa por ese problema y sobrevive, tiene suerte de que siga con vida. De ahí también, ojo, de ahí también está extrayendo un aprendizaje, una enseñanza, y es probable incluso que la persona que pase por algo como eso puede deberse o por desobediencia, o por no escuchar, o algo tenía que ver con eso. Habría que ver que cada caso específico, pero lo que sí es su espíritu guía, respeta el libre albedrío de la gente. Usted escoge el camino del bien, por ahí lo van a tratar de guiar lo mejor que usted pueda. Usted escoge el camino del mal y usted lo van a dejar por ahí también. El que coge el camino que está un derrotero que no está bien. Su espíritu no lo va a abandonar nunca, lo que puede es alejarse un poco y tratar de ayudar lo mejor que él pueda, pero lo va a respetar el camino que usted escoja. Usted escoge el camino de la oscuridad, el camino del mal y lo van a dejar. Porque es su decisión, ojo con esto, y que después la persona no diga por qué me pasó esto, o por qué, ay Dios mío, qué me pasó. Ojo, sus decisiones son importantes. La decisión que usted toma, el pensamiento que usted escucha, esto es importante porque otra vez el tipo de espíritu que usted está trayendo tendrá su espíritu de luz, pero también tendrá sus seres de oscuridad por cada cosa mala que la persona hace, que también le ponen pensamientos malos para seguir desviándolo en el camino malo. Entonces, por eso es que uno, como siempre decimos y explicamos en nuestras clases, tiene la persona que purificarse, tiene que hacer actos de bien, tiene que leer textos sagrados, tiene que dedicarse a la oración. Todo esto ayuda para ir zafando todas esas seres de oscuridad y atraer entonces la luz y elevarse a grados espirituales. Es un tema amplio, estoy solamente tocando pinceladas como les decía. Ojalá tengamos la oportunidad de dar una conferencia sobre este tema. Gracias a todos por la atención. Les envío mis bendiciones, mucha luz desde la ciudad santa de Jerusalén, desde Israel. Shalom y bendiciones para todos.